el mismo día que llegué me dieron un uniforme. Con ese uniforme estuve 21 días continuos Wow. sin poder tener aseo personal, sin poder hacer absolutamente otra cosa que no hubiera sido estar metido allí en una celda sin acceso a nada que pudiera ser favorable para mí, como alguna lectura o algo parecido. Me gustaría que habláramos un poquito de tu estadía en la cárcel, de lo que supuso compartir además con otros presos, ser parte de ese sistema de represión y de lo que hiciste nada más salir de la prisión, además por supuesto de saludar a tu hijo y de todas esas personas que estuvieron pendientes de ti durante todo ese tiempo en el que estuviste literalmente secuestrado, irte a las cárceles, acercarte también a saber de tus compañeros, de los que aún estaban presos políticos. Hay una ley de amnistía imperfecta, pero que ha permitido que haya brazos, que mucha gente pueda al menos empezar a reincorporarse a sus familias, pero la situación no es la que se desearía todavía. Cuéntame un poquito de tu experiencia en la cárcel. A ti te detienen justo cuando se acaban, yo creo que fue el mismo día que hicimos la entrevista, la última entrevista contigo, te secuestran literalmente. ¿Dónde te llevan? ¿Cómo fue ese tiempo que nos puedes contar tú ahora en primera persona? Bueno, mira, 23 de mayo, yo estaba ya en 10 meses de clandestinidad. Ellos decían que ellos no me estaban buscando, que mi clandestinidad era una estupidez, etcétera, etcétera. Y bueno, lograron dar con mi paradero. Yo estaba durmiendo, de repente me despierto con 8 personas alrededor de mi cama, todos uniformados, armados. Y bueno, allí se produce la detención. Esas imágenes reflejan un poco eso. Yo iba gritando, "Viva Venezuela Libre" en ese momento, y me han llevado a un sitio que se llama la División de Investigaciones Penales de la Policía Nacional Bolivariana, ubicada en la zona de Mari Pérez, en Caracas. Ahí estuve yo aislado. Fíjate que yo no estuve con otros compañeros presos, sino que a mí me aislaron completamente. El mismo día que llegué me dieron un uniforme. Con ese uniforme estuve 21 días continuos Wow. sin poder tener aseo personal, sin poder hacer absolutamente otra cosa que no hubiera sido estar metido allí en una celda sin acceso a nada que pudiera ser favorable para mí, como alguna lectura o algo parecido. Fueron 21 días en los que además había una situación precaria para dormir, para comer, pero ahí estuve esos 21 días. Fueron los primeros 21 días sumamente humillantes a mi modo de ver, pero yo siempre dije, uno tiene que mantener su dignidad, su frente en alto. Yo no he cometido absolutamente ningún delito y voy a asumir con total altivez lo que significa esta detención. Y bueno, después se fueron sumando días hasta que llegamos a 9 meses, 9 meses en una situación absolutamente irregular. Como te digo, aislado. Pude tener algún contacto en alguna salida a tomar sol con uno que otro preso que estaban en otras celdas, pero en mi caso yo estaba completamente solo en la celda en la que estaba. Luego de los sucesos del 3 de enero, un mes y días después, el día 8 de enero, yo salgo en libertad. En ese momento decido acompañar a los presos políticos en el Helicoide y en Zona 7, que son dos espacios muy difíciles para los presos políticos. De allí salimos y nos fuimos a la Plaza Madariaga. Estuvimos en una caravana recorriendo esos centros penitenciarios y tuve acceso a algunos medios de comunicación. Eso de alguna manera encendió las alarmas del régimen y me han detenido de nuevo. Esa segunda detención fue mucho más grave que la primera, porque la primera detención fueron personas Ajá. uniformadas que representaban una institución, pero la segunda detención eran Secuestro. delincuentes. Eso fue un secuestro totalmente. De hecho, yo pensé que podía en ese momento perder mi vida porque yo no tenía idea alguna de quiénes eran los que me estaban deteniendo. Eran alrededor de 10 personas absolutamente armadas, sin ningún tipo de identificación en sus vehículos, sin ningún tipo de identificación en sus personas y con una actitud sumamente violenta. Ellos me metieron en un vehículo, me lanzaron hacia el piso de ese vehículo, el suelo, y en ese momento yo lo que hacía era preguntar quiénes son ustedes, a dónde vamos, y ellos no me daban respuesta. Lo único que dijeron era que íbamos a la ciudad de Maracay, pero al rato estábamos bajándonos en el mismo sitio donde había estado detenido los 9 meses, es decir, en Mari Pérez. Allí el jefe de ese espacio
estaba muy, pero muy molesto, y lo primero que me dijo fue, te dimos la libertad y saliste a joder. Yo le dije, estás equivocado, salí a ejercer los derechos que tengo como ciudadano venezolano. Y bueno, allí comenzó una discusión, una diatriba, luego vino la casa por cárcel con un grillete, hasta que 15 días después tuve la libertad plena. Esa fue la situación. Fíjate que yo quisiera que nuestros televidentes sepan, porque yo decía que arriesgaste tanto y perdiste a la vez tanto, porque en esos 9 meses tú eres papá, habías perdido a tu esposa en una enfermedad terminal, te encargabas de tus hijos y de repente desapareciste y esos chicos se quedaron solos. Y a mí me impresionó, y lo tengo que decir públicamente, y te lo estaba diciendo antes de comenzar el programa, tu hijo mayor dio una clase en primer lugar, valga la redundancia, una clase de clase, pero además de madurez, de entendimiento, de amor hacia ti tan incondicional y amor a su patria a la vez tan incondicional, que a mí de un chico tan joven realmente no lo hubiera esperado, Juan Pablo, y te lo digo de corazón, se lo dije a él y te lo tenía que decir a ti. Me impresionó y creo que a las personas que siguieron esa entrevista les impresionó también. ¿Qué fue para ti sobre todo ese momento de tener que dejar a tus seres queridos, a tus polluelos realmente? Porque uno sí se preocupa por uno, pero al final del día esa parte personal es quizá la que más pesa en un momento de encierro. Sin duda alguna, mira, todo ha sido sumamente complejo porque yo perdí a mi esposa en marzo del año 2024, luego vino lo más intenso de la campaña electoral, yo acompañé a María Corina y a Edmundo González en esa campaña y el día antes del 28 de julio se celebraba el cumpleaños de uno de mis hijos, de Mateo. Yo en la reunión del cumpleaños les dije, miren, mañana son las elecciones, yo voto en Maracaibo y me voy inmediatamente a Caracas a acompañar al Comando Nacional y estaré 2 días en Caracas. El día martes regreso para estar con ustedes. Esos 2 días se convirtieron en año y medio, año y medio. Y evidentemente mis hijos tenían edades que son edades complejas. Mi niña menor tenía 11 años, cuando la vi de nuevo tenía 13. Mateo, que cumplía años, tenía 12 y lo volví a ver de 14. Tengo unos hijos morochos, mellizos, tenían 14 años y los encontré de 16. Evidentemente, edades difíciles de la adolescencia en la que es necesario contar con tus padres. Ellos no pudieron contar ni con su mamá ni con su papá. Yo los reuní antes de caer en la prisión porque yo sabía que era muy posible que me detuvieran. Y yo les dije, miren, en caso de que me pongan preso, ustedes mantengan la actitud, mantengan la disposición, mantengan la dignidad. Yo no he cometido absolutamente ningún delito. Y ustedes dedíquense a echarle pichón, decimos aquí, a trabajar duro en sus estudios, que es la responsabilidad más importante que tienen. Y le dije a mis hermanos que Ramón, mi hijo mayor, sería el que asumiría la conducción de la casa. ¿Qué sucedió después? Que a Ramón le pidieron un video en mi equipo de trabajo, él hizo un video y a raíz de ese video comenzaron a llover solicitudes de entrevistas que bueno, que se convirtieron en entrevistas con mucho contenido, con mucha Absoluto. pasión, realmente fue impresionante. Es más, yo te digo, Marian, yo no me di cuenta de nada de eso, yo estaba totalmente aislado. Yo descubro todo lo que pasó con Ramón cuando yo salgo en libertad. Y ese día que comienzo a recorrer los centros de reclusión, las plazas, las caravanas, la gente es la que me dice, impresionante cómo se portó tu hijo, la actitud que él tuvo. Y yo en ese momento comencé como a indagar, pero ¿qué fue Ajá. lo que hizo Ramón? ¿Qué pasó? Y fue cuando me di cuenta de todo lo que sucedió en mi ausencia y de todo lo que él ayudó a visibilizar el caso en Venezuela y en el mundo. Te digo que se hace querer porque realmente ha sido sorprendente y yo me imagino que para una persona que, como digo, ha arriesgado tanto y ha perdido tanto, tener un hijo como este te tiene que llenar el alma de orgullo, como nos ha llenado de orgullo a nosotros escucharlo y ver que a veces las semillas germinan en el lado correcto. Cuéntame un poquito cómo ves en estos momentos la situación de María Corina. Ella ha dicho, ha reiterado en numerosas ocasiones que va a regresar, que está deseosa de poder regresar a Venezuela.
Mientras tanto está ocupándose de reunirse con la diáspora, de grupos políticos. Ella tiene una comunicación. Yo tuve un invitado y tuve que discutir con él porque decía, es una falta de respeto a María Corina, que la atendieran por la puerta de atrás. Le dije, un minuto, se reunió con el presidente, tuvo la oportunidad de hablarle personalmente de lo que está ocurriendo en Venezuela al presidente de los Estados Unidos, se ha reunido en numerosas ocasiones con Marco Rubio. Ella misma ha dicho que esto es parte de un proceso. Es decir, hay que dar tiempo al tiempo, hay que dejar que las cosas maduren en la forma que tienen que madurar. Pero quiero que me cuentes tú cómo ves ese regreso de María Corina, porque incluso tú y otros opositores que estaban hablando, ya Delcy Rodríguez el otro día hizo una advertencia muy concreta de que sabemos quiénes son, sabemos que están hablando más de la cuenta y no se pasen de la raya porque puede haber consecuencias. Es decir, seguimos todavía en esa misma línea donde quizá el regreso de María Corina aún en este momento no es seguro. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que María Corina debe regresar y debe regresar lo más pronto posible. Creo que el trabajo que está haciendo es muy útil en ese esfuerzo de articulación con América y Europa, no solamente con los venezolanos, sino con las autoridades de distintos países con quienes puede tener ese contacto, y creo que el hecho de tener el Premio Nobel de la Paz la ayuda muchísimo más en todo eso, y todo eso hace que haya una conciencia mundial de la situación venezolana y de la necesidad de que nosotros pasemos hacia el estadio de la institucionalización a través de un proceso electoral. Así que María Corina está haciendo su trabajo, está haciendo un trabajo absolutamente loable que nos permite estar visibles en todo lo que es la situación internacional y que Venezuela todavía esté allí y que sigamos dando la pelea para lograr tener una solución pacífica a la crisis que estamos transitando. Creo además que su presencia en Venezuela debe ser articulada, entre otros, con los Estados Unidos, es decir, que sea algo convenido con todos, de manera que pueda venir, que no tenga ninguna consecuencia y que pueda ejercer sus derechos políticos y trabajar en función de lograr que Venezuela pueda ir hacia ese cambio político. Indudablemente, y lo has dicho claramente, la señora Delcy trata de frenar cualquier cosa y bueno, dice que María Corina es rea de delitos porque supuestamente solicitó una invasión extranjera, que supuestamente no sería beneficiaria de una ley de amnistía, amenaza a los que estamos en libertad y nos dice, los soltamos pero cállense, y eso no lo van a lograr. Con nosotros no lo van a lograr, pero bajo ningún concepto. Es que no hay forma alguna de que nosotros bajemos la guardia frente a la lucha que estamos librando, que es una lucha existencial por la salvación de un país. Así que esa señora, que es absolutamente ilegítima, me refiero a Delcy Rodríguez, no va a poder con la alternativa democrática que va a seguir dando la pelea hasta lograr que Venezuela sea un país libre.